Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación lógica y funcional con el tema base de conocimiento. Este concepto es un poquito teórico, así que vamos a tratar de avanzar lo más adecuadamente posible para que sea sencillo de comprender. Para empezar, cuando digo las palabras base de conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Dice que podríamos decir que es una pregunta filosófica. De hecho, existe toda una rama de la filosofía dedicada al conocimiento. Le llamamos la epistemología. No obstante, si ustedes buscan, por ejemplo, en internet algunas definiciones, incluso la clásica definición de Wikipedia, van a notar que no existe una única definición del concepto de conocimiento. Depende mucho de la perspectiva y de la materia que estemos tratando. Para nuestro caso, para la materia de programación lógica y funcional, vamos a tomar la perspectiva de que es la información con contexto y sentido, y a través de la cual podremos resolver algunos problemas. Este tipo de cuestionamientos como qué es el conocimiento, o más adelante verán en la siguiente materia que es inteligencia, es un concepto muy abstracto y muy difícil de definir. Pero por ahorita vamos a quedarnos como que es información con contexto y con sentido, con la cual eventualmente la usaremos para resolver algunos problemas. Vamos a ver por qué las bases de conocimiento tienen cierta relación con las bases de datos. De hecho, si ustedes buscan un poquito sobre la definición de base de conocimiento, pues van a notar que algunos autores la catalogan como una base de datos, solo que con ciertos elementos. Y esto es porque comparten varios de ellos. Pero así como comparten elementos, también hay otros que los diferencian, y la diferencia es bastante. Retomemos un poquito la definición de base de datos. Parafraseando el libro de Fundamentos de Base de Datos de Abraham S., no sé cómo pronunciarlo, mis disculpas, Silberschatz, perdón, que es más conocido por ser el libro que tiene unos barquitos, unos veleros, un libro azul. Una base de datos es una colección de datos interrelacionados. Pero si una base de datos es una colección de datos interrelacionados, ¿qué es el conocimiento? ¿O podríamos considerar que esos datos son conocimiento? Para poder ilustrar esa situación, vamos a tomar el registro de cualquier tabla SQL, en este caso voy a tomar una SQL, de una base de datos, la que fuera, no importa. Y voy a colocar directamente el dump de ese registro. Y aquí tenemos que en la primera columna tenemos un 0. Luego la cadena config. Luego la cadena config-language. Y la cadena en guión medio gb. Luego posteriormente el 0. Si nosotros tomamos así un registro de cualquier base de datos, vamos a ver que a veces me dice un poco de lo que estoy haciendo, pero a veces no. A primera vista podemos ver que tiene que ver con la configuración de un algo, pero específicamente no lo sabemos. De hecho, simplemente con este registro, y recordemos que en base de datos los registros representan a una entidad, por sí sola no nos dice nada, simplemente son información que está sí relacionada, que sí está ordenada, pero nada más. Para que nosotros podamos utilizar esa información como conocimiento y le podamos dar una utilidad, necesitamos dos elementos muy importantes: el contexto y el sentido. El contexto no es muy difícil de saber, e incluso algunas bases de datos sí contienen contexto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una base de datos de alumnos, pues mi contexto es que son alumnos, por lo tanto estoy hablando de una escuela. Pero, ¿qué es el sentido? ¿Qué es el significado? Tener un registro de un alumno donde viene el número de control, nombre y semestre no tiene ningún significado, solo es información, solo informan, pero no nos dan más. Entonces, ¿cómo le damos significado? Para entender un poquito esa parte, voy a ilustrarlo con su antónimo. ¿Qué significa el tener una ambigüedad? Es decir, no es exactamente su antónimo, pero es decir, más bien es qué pasa cuando algo tiene múltiples sentidos.
o múltiples significados. Por ejemplo, si yo coloco la frase o yo digo la frase, mañana tomaré un autobús por la mañana. ¿Qué significa la palabra mañana? Cuando yo digo mañana, me estoy refiriendo a un día al principio. Tomaré un autobús en la mañana, me estoy refiriendo a una etapa del tiempo a lo largo de un día. Es la misma palabra en una sola oración, pero tiene diferente contexto, tiene diferente sentido, diferente significado. Y es que esto es algo importante, porque a final de cuentas, cuando nosotros le agregamos un sentido a la información, cuando el contexto en el que se está desarrollando me pueda dar un significado, es cuando podremos hablar propiamente de conocimiento. Bien, esto es de manera muy general, pero vamos a ir un poquito a los componentes más básicos de una base de conocimiento. En una base de conocimiento vamos a tener un par de componentes básicos. Los primeros son los hechos. Los hechos son cosas que ya pasaron, que están pasando y que no puedo cambiar. Dice aquí, son sentencias que son inmutables, no puedo cambiar. Una vez declaradas, no pueden cambiar su valor. Dicho valor puede ser una negación o una afirmación. Y esto lo aclaro porque yo puedo hacer un hecho que tiende a una negación, hacia un elemento negativo. Por ejemplo, no hay papel. Que puede ser simple y sencillamente porque la gente compró mucho papel en la época de pandemia. O cuando yo digo, allí hay una casa y la estoy mirando, pues estoy afirmando una verdad. Ahí está una casa. Y nada de lo que yo haga va a cambiar esa situación. Al menos en ese momento específico. Si yo digo, hoy llovió, es un hecho que sucedió. En este caso, el hecho de que lloviera. Cuando yo digo, estaba fuera de casa, es un hecho en el pasado que también sucedió. Lo estoy afirmando hacia el pasado. Regularmente este tipo de afirmaciones tienden del presente hacia el pasado, principalmente. Ahora, la segunda parte importante son las reglas. Las reglas son inferencias obtenidas a partir de hechos u otras reglas. También podríamos decirlo como es el conocimiento que obtengo a partir de los hechos. Por ejemplo, vamos a darle un poquito de contexto. Si yo digo que P es que estaba afuera de la casa y que Q es que hoy llovió, una consecuencia podría ser que estoy empapado. Puesto que si estaba fuera de la casa y llovió, y también habría que suponer que no estaba preparado, probablemente me empapé. Y aquí yo tengo esa regla. Si yo digo que P y Q se cumplen, entonces yo puedo decir que tengo una M, estoy empapado. En el ejemplo anterior, o en un ejemplo que yo les manejaba, yo ponía que si una persona, vamos a poner María, vive en Querétaro, y Querétaro está en México, por lo tanto, María está en México, ¿sale? Simple y sencillamente ahí yo estoy infiriendo a partir de dos hechos. El primer hecho que yo tengo es que María está en Querétaro. El segundo hecho que yo tengo es que Querétaro está en México. Y a través de estos dos últimos yo puedo inferir, a través de una regla, que María está en México. No son conceptos muy difíciles, ya después veremos un poquito más aterrizados. Vamos a continuar. Tenemos varios tipos de bases de conocimiento. Principalmente tenemos dos tipos. Las que son diseñadas para máquinas y también por desarrolladores, que son bases de conocimientos expresadas, por ejemplo, en el lenguaje de programación Prolog, que es el que veremos próximamente, en un lenguaje de ontologías, que es OWL, en un lenguaje general, de propósito general de representación de información, como lo es XML o como lo es JSON, o también lo podemos expresar a través de estructuras de datos o tipos de datos de un lenguaje en específico. También debería de agregar de que podríamos representarlo incluso a través de diferentes tipos de base de datos. Yo podría representar una base de conocimiento en una NoSQL, ya sea documental, o en una de nodos, de grafos, porque precisamente me permiten establecer relaciones. O incluso una llave valor también me permitiría realizarlo. Ahora, también tenemos otros tipos de bases de conocimiento, que son las que están orientadas a
seres humanos en general y personas que no son desarrolladores. Por ejemplo, puede ser las redes semánticas, cuadros sinópticos o mapas mentales. Algunos de ustedes ya los conocen y tal vez alguno que otro esté un poco harto de realizar este tipo de representaciones. Pero son representaciones del conocimiento o base de datos, bases de conocimiento, que cualquier ser humano con con muy poco expertise podría entender. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con Python? ¿Qué podemos hacer para trabajar base de conocimientos en Python? Hay que aclarar que Python es un lenguaje de propósito general. ¿Implica que pueda realizar algunos programas relacionados a bases de conocimiento? Claro que sí. De hecho, es uno de los lenguajes que más ocupamos para inteligencia artificial. Pero tiene limitaciones en ciertos aspectos y a veces necesita ayuda. En Python podríamos utilizar varios parsers. Creo que para este momento un parser no tiene tanto problema en su definición. Para poder leer archivos XML o JSON o incluso de otros tipos. Tenemos accesos a conectores de base de datos, tanto SQL como no SQL, de casi cualquier base de datos. También hay bibliotecas para tratar OWL, que son ontologías. Cuando menciono ontologías es un concepto mucho más profundo, no cabe ahorita en la materia. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, sus compañeros de TICS llevan una materia dedicada, que es Ingeniería del Conocimiento, a este tipo de situaciones. O incluso en algún momento podríamos utilizar a Python para conectar con otro lenguaje, como es el caso de Prolog. Ahora, nos dice que también podríamos utilizar algunas estructuras de datos y tipos de datos, pues también el espectro de opciones que tenemos en Python es muy alto. Ya conocimos a las listas y conocimos un poco de las tuplas. Pero también podríamos tratar algunas cosas con diccionarios, que ya en algún momento se los explicaré, pero por el momento no es tan relevante. También hay un conjunto parecido a las listas que se llaman las arrays, que también pueden ayudarnos. También lo dejaré a su criterio de que en algún momento lo puedan investigar. Y también tenemos a los conjuntos. El día de hoy vamos a tratar un poquito con los conjuntos, que son los que se me hacen un poco más relevantes para este tipo de situaciones. Ojo, el hacer programas que manejan con conjuntos no implica que sea la única manera, ni que sea la mejor forma. Solo es una de las herramientas que nos provee Python. Tenemos herramientas como son los conjuntos de toda la vida. Los que se utilizan diagramas de Venn para ilustrarlos, que probablemente hayan visto en alguna materia de matemáticas para las computadoras o matemáticas para la informática, mate discretas, etc. Tenemos aquí el conjunto AM, que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego tenemos otro conjunto que tiene los elementos 1, 2, 10, 20 y 90. Si yo quisiera sacar la intersección, recordemos que la intersección es los elementos que están en el conjunto A y que al mismo tiempo están en el conjunto B. Yo debería de obtener como resultado al conjunto con los elementos 1 y 2. Esto es una intersección de conjuntos con Python. Simplemente utilizo enlace person. Pero también puedo ocupar la unión. La unión simple y sencillamente es colocar dos conjuntos y aquellos elementos que no estén uno con el otro se integrarán para crear un nuevo conjunto. De tal manera que voy a tener el conjunto de números de 1 hasta el 7, 10, 20 y 90. Eso me debería de imprimir la unión. Adicionalmente también podemos checar si un elemento está en un conjunto. Por ejemplo, si yo pregunto si 20 está dentro del conjunto A, me debe de retornar falso, porque no hay ningún 20 en el conjunto A. Y si, por ejemplo, yo quiero buscar si 20 está en el conjunto B, me debe retornar verdadero, porque 20 sí está en el conjunto B. De esta manera podemos hacer varias operaciones con conjuntos. Dejo aquí una URL de la documentación de Python para que chequen todas las operaciones que se pueden realizar con conjuntos. Sin más por el momento, hasta luego.